En el recuerdo inmediato, la entrevista que el señor Yehude Simon nos ofreció a este programa el 3 de octubre del año pasado. Su hijo, Youssef Simon, está con nosotros esta noche en el contexto de una detención preliminar del señor Simon por 10 días. Youssef, buenas noches. Jaime, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo sé que estas cosas para un hijo no son nada sencillas, pero ¿has tratado durante estas horas de abstraerte, de tomar distancia y pensar mejor las cosas? Es decir, ¿tú pones todos los huevos en la canasta de la inocencia de tu padre? 100%. ¿Por qué? Porque yo lo acompañé en esos años. Somos 4 hermanos y yo era el único que lo acompañó durante su periodo como gobernador de Lambayeque. Y pude ver, era joven, tenía desde los 13 o desde los 12 hasta los 16 años, pero pude ver cómo se llevaba a cabo todo. Él era de la primera generación de gobernadores regionales, sí. Y el contexto en el que entró fue un contexto en el que habían marchas en el centro de Chiclayo para que se saque adelante el proyecto Olmos. Cuando él es elegido, empiezan esas marchas, aumentan. Y su sueño desde el inicio era sacar adelante el proyecto Olmos, que era un anhelo lambayecano de larga data. Y cuando lo logra, confía en la transparencia, confía en la institucionalidad, y quienes seleccionan a Odebrecht son el MEF y Proinversión. Entonces, mi padre firma ese contrato, pero él confió completamente en esos criterios, en los criterios técnicos de esas instituciones que estaban en Lima. O sea, eso en primera instancia. Y en segunda instancia, ya yo conozco muy bien a mi padre y lo he visto, o sea, yo conozco sus motivaciones personales y siempre ha estado buscando ser consecuente con lo que ha ofrecido a la población. Yo sé, te repito, yo sé que es difícil, pero te das cuenta que, tratemos de abstraernos un poco, te das cuenta que todos los implicados, o la gran mayoría de implicados en el caso Lavajato, dicen lo mismo. Es decir, en el caso de tu padre son $300,000, ¿no?, que están vinculados al proyecto Olmos y que hubo aportes de campaña. Y te juro, he entrevistado a casi todos los implicados y lo que me dicen es lo mismo. Es decir, creo en el derecho a la inocencia, pero lo que dicen es: no, yo no recibí nada, es imposible, fue el otro, fue aquel, por mis manos no entró la plata. ¿Cómo harías el deslinde con ese escenario tan cuesta arriba? Primero que nada, entiendo perfectamente. O sea, la corrupción en el Perú es ubicua, está completamente sistematizada, y es por eso que la actitud que tenemos ahora es que se investigue y a ver que la Fiscalía haga bien su trabajo y encuentre las pruebas, ¿no? Pero no, mi papá es diferente. O sea, lo sé, lo he visto y lo he vivido. Él no ha recibido plata para beneficio personal de ninguna manera porque no tenemos signos de riqueza de ningún tipo, ¿no? Él no tiene propiedades, no tiene un carro lujoso, tiene un Kia Picanto que comparte con mi mamá. En los años que era gobernador, yo tenía 15, 16 años, no me compró un PlayStation 2 ni un iPod. En esa época, yo cuando venía a Lima viajaba en bus. O sea, siempre fuimos una familia de clase media. Nunca hubo una motivación muy grande por la riqueza material. Entonces, por ese lado es imposible que mi padre haya recibido dinero. Ahora, favorecer a Odebrecht, ¿por qué? ¿Cuál sería su motivación para favorecer a Odebrecht? No dudo de lo que relatas respecto a la austeridad familiar. Creo que el tema va más bien por los aportes para la campaña de tu papá, sí, y para la reelección de tu papá como gobernador regional. Y me parece que, a ver, viendo las cosas en retrospectiva, tú dices que estabas en esa época en la campaña, eras chico, pero no dudo que estabas muy atento, con los ojos bien abiertos. Pero ¿no crees que tu papá confió demasiado en Salazar y en Málaga? Es posible, porque la sindicación es que fue a través de Salazar y a través de Málaga que entró el dinero a la campaña de tu papá, y probablemente allí lo contamina. Mi padre no tenía ningún tipo de control sobre las finanzas de la campaña. La campaña era una campaña que no era la campaña más rica de la región. En esa elección habían puesto millones de dólares en otros candidatos
uno de ellos dueño de una universidad. Y claramente era una campaña que no estaba basada tanto en la plata, sino en la movilización, en las bases. Porque además recuerda, mi padre tenía aproximadamente 70% de aprobación. O sea, la reelección la ganó holgadamente. No tenía que pedir un apoyo extra ni nada. Entonces, si entró plata a la campaña, yo no la he visto. Y la mayoría de gente no la ha visto. No habían programas de radio comprados, no había pauta publicitaria en televisión, no habían periódicos hechos ad hoc para la campaña. O sea, no sé dónde está esa plata si es que entró. Lo más probable es que, no digo directamente a través de tu padre, sino a través de Salazar y de Málaga. Málaga ya no está en este mundo, pero Salazar sí. Él era el presidente del proyecto Olmos. Y parece que por ahí es que ha entrado el dinero, estos $300.000. Familiarmente, sin ánimo de entrar en mayor detalle, pero lo que ustedes respecto al caso han podido revisar, ver, ¿qué evaluación han hecho? A ver, yo acabo de leer una nota más larga del Comercio en el que explica bien el caso. Y, a ver, no voy a entrar tanto en detalle, pero lo que puedo decir es que mi papá no es técnico. Mi papá ganó una elección y firmó un contrato avalado por el MEF y por Proinversión. Entonces, se le acusa de haber estado como maliciosamente planeando, como maquinando para que los sobrecostos lo beneficien. No, eso no pasó así. Todos los errores que se pudieron cometer, y eso es muy importante porque yo comprendo la indignación de la población. O sea, las personas que vivimos en Lima con ciertos privilegios no estamos a veces tan conscientes de cómo la corrupción es un tema de vida o muerte para tantas personas. Puede truncar proyectos de vida, puede significar una mejor calidad de vida o una vida condenada a lo mismo. Entonces, entiendo que el proyecto Olmos salió mal. Entiendo que al final se beneficiaron muy pocos. Y me da mucha pena porque la motivación más grande de mi padre era tener un agro muy productivo en el norte, y todas estas distorsiones del propósito original no vinieron de él. No vinieron de él. ¿Pecó de ingenuo tu papá? ¿Puede ser? Sí. O sea, yo creo que sí. Mi padre... Y esto es algo que no tenía preparado decir, pero sí, o sea, mi padre es un ser humano y ha cometido errores políticos, sin duda, que yo como hijo se los o sea, lo hemos conversado y tenemos esta relación en la que nos podemos decir abiertamente cómo pensamos, pero sí creo que puede haber tenido algunas ingenuidades en el sentido de que él pensaba que solamente con su propósito noble podía sacar adelante ese anhelo, y creo que en política eso no basta. ¿Se lo has reprochado en algún momento? Sí. ¿Cuál es lo más, o qué es lo más grave para ti que cometió tu papá en el sentido de ser ingenuo, ¿no? Yo creo que fue un error aceptar el premierato de Helen García. ¿Se lo dijiste? Sí. ¿Y él qué te dijo? Creo que lo sabe. O sea, su motivación era poder como ser un actor que integre como fuerzas políticas, como en un momento en el que el país estaba bien fragmentado, ¿no? Pero no pudo leerla, no hizo una lectura de la realidad que yo hubiera hecho si hubiera sido él. Claro. Es bien complicado. Y además, uno de los implicados, Málaga, justamente acompaña a tu papá en el premierato. O sea, la sindicación a Málaga es por el dinero, supuesto, pero después, cuando va al premierato con García, Málaga lo acompaña. Sí. O sea, llamativo por lo menos, ¿no? Mi padre no dudó de Málaga en ningún momento, eso lo sé. No sé cómo será, qué pensará en este momento respecto a ello, pero sí te puedo decir que mi padre es una persona que confía en las buenas intenciones de las personas. Quizás pecó de crédulo un poco en algunas circunstancias,
pero de sus motivaciones intrínsecas no dudo. Y de que si él hubiera sospechado algo, hubiera dicho algo, lo hubiera mencionado, porque en las conversaciones que teníamos diariamente cuando él regresaba a la hora de almuerzo, siempre decía, oye, o sea, no recordaba que hacer política significaba como torear tantos intereses que son súper intensos a la hora de tratar de empujar una agenda, de tratar de empujar un interés, y él se veía como un árbitro, ¿no? Como una persona que podía como hacer lo mejor en ello. Además, tu papá vuelve a la cárcel, es decir, esto lo han también hablado, es decir, digamos, para tu papá hay un componente adicional, una carga mayor, el hecho de volver a la cárcel para la familia, por cómo ingresó y por cómo justamente fue indultado luego, ¿no? Sí. Sí, ahora ahí pueden haber un montón de sentimientos, ¿no? Pero la decisión, o sea, al final uno está a cargo de ellos, y la decisión estoica de mi padre es enfrentar la justicia. Ya lo he hecho antes, y lo hizo en un momento en el que no se garantizaron sus derechos y fue condenado en un juicio muy breve con tribunales sin rostro, con jueces sin rostro. Sí, sí. Y ahora el Perú es un país con instituciones sólidas, que está en un proceso de lucha contra la corrupción que ha tenido importantes resultados. Entonces, es doloroso y genera un montón de incertidumbre, pero confiamos en que la justicia va a hacer bien su trabajo, porque mi padre no benefició de Brecht. Mi padre es incapaz de haber hecho algo que haya tenido un perjuicio económico para el Perú, que haya podido truncar como las expectativas de desarrollo de tantas personas. Mi papá yo le acompañé a inaugurar como pozos de agua, infraestructura bastante básica, y las personas aplaudían, estaban felices y todo. Mi papá decía, por favor no me aplaudan porque esto no es nada, estos son sus derechos básicos. Y esperamos que el proyecto Olmos traiga desarrollo genuino, traiga igualdad genuina. Y a mí me entristece mucho que el devenir de Olmos, este devenir de un Olmos que no se hizo bien, que favoreció a muy pocos, que golpeó mucho las finanzas del Estado peruano, que ese fracaso se le atribuye a él porque no es suyo. ¿Lo has visto? No. ¿No quieres verlo? Creo que lo que él quiere es que la vida continúe para todos. Yo estoy saliendo a algunos medios de comunicación para contar las mismas cosas que te he estado contando ahora. Y creo que en unas horas, en unos días, con un poco de calma, podremos hacer un análisis de la situación. Y obviamente, bueno, mañana voy a ir a dejarle, voy a cocinar algo para él y dejárselo. ¿Cuándo vas a ir? Mañana en la noche. ¿Mañana lo vas a ver? Sí. ¿Le vas a llevar algo de comer? Sí. ¿Qué le gusta de comer? Bueno, le gusta la pasta, le gusta el fettuccine con salsa roja, boloñesa. ¿Tú se lo vas a preparar? Sí. Gracias, Youssef. Gracias, Jaime. Fuerza, ¿eh? Youssef Simon, hijo de Yehude Simon. Así vivimos estos tiempos, ¿ah? La lucha contra la corrupción tiene estos matices o estos escenarios o estas historias. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Fiscalía. Y hay que enfrentar a la justicia. Creo que el mensaje finalmente es ese. Yehude Simon se ha allanado a una decisión judicial y está enfrentando a la justicia. Veremos qué es lo que sigue en el camino. Vamos a la pausa en el programa y venimos con un tremendo especialista en comunicación política que está por Lima. Él es argentino, Mario Riorda. Su teoría es muy fascinante y además inquietante. Que la cuestión de Chile y el contagio en la región todavía no se descarta que pueda llegar al Perú. Nada está dicho.